Bienvenidos una vez más a Haz tu propio stick de Jagger. Hoy, Cadena Edition. Como cada vez que hablamos de la cadena, o quete para los puristas, esto puede ser polémico. ¿Por qué? Porque unos prefieren cadena de eslabones, otros de cuerda, unos que es mejor hacerla así, otros que es mejor hacerla así, unos que ag, otros que feg, en fin. ¿Qué prefieres eslabones? La verdad es que todas las formas son correctas siempre y cuando el resultado final cumpla las medidas. Así que, para hacer la cadena, vamos a recurrir a nuestro experto en cadenas. Pero como no ha podido venir, nos contentaremos con Pérez. Solo estoy yo. Así que ya sabéis, si tenéis que odiar a alguien, este es vuestro hombre. Repito. 3, 2, 1, vídeo. Repito que he dicho este. Lo he hecho muy bien. Ya lo sé. Repetimos desde esta posición. Solo estoy yo. Así que ya sabéis, chicos, si tenéis que odiar a alguien, este es vuestro hombre. 3, 2, 1, vídeo. La cadena se compone de dos partes, la bola y la cadena o cuerda. Aunque bueno, también podemos considerar que el agarre es una tercera parte. La bola tiene un diámetro de hasta 30 centímetros, ¿no? 20. ¿20? Siempre... 20. Vale. Qué pena no ver tu cara haciendo. La bola tiene un diámetro de 20 centímetros y la cuerda desde la bola hasta su final 3 metros. Como decíamos antes, existen dos tipos de cadena, las que se usan para jugar a Jagger y las que no. Y dentro de la primera categoría tenemos dos subcategorías, las de eslabones y las de cuerda. En el caso de la cadena de eslabones, el metro más cercano a la bola tiene que estar acolchado. Sobra decir que el quete no puede contar con nada que sea metálico o punzante. Además, no debe producir ni quemaduras ni rozaduras cuando enrollemos a un rival con la bola. ¿Qué materiales vamos a usar? Para la cadena usaremos una cinta de persiana de unos 5 metros o una cadena de eslabones de plástico de 3 metros. Sí, he dicho que vamos a usar más cinta que cadena de plástico porque luego la usaremos para atar la bola. Para la bola, una bola de goma espuma de Jaggethlon de unos 20 centímetros. Para la unión y recubrimiento usaremos aguja e hilo y opcionalmente cinta americana. En el caso de la cadena de eslabones, para el recubrimiento usaremos también esterilla o coquilla. Como estaréis imaginando, para alguno de estos productos quizá tengáis que acercaros a una ferretería. Paso 1. Medir y cortar. Medimos y marcamos la cinta a la medida adecuada. Vamos a usar la propia cinta tanto para hacer el agarre como el ojo por el cual luego pasaremos la sujeción a la bola. Por ello, la medida dependerá de cómo de grande prefiere el agarre cada uno y su habilidad cosiendo la cinta que sobra. Para no cagarla, haced pruebas y marcaos las medidas adecuadas para vosotros. Una vez cortada la cinta y para evitar que se deshilache, quemaremos el borde con mucho cuidado. Paso 2. Coser los extremos. Con aguja, hilo, habilidad y mucha paciencia, daremos puntos para hacer el agarre a la muñeca y el ojo por el que pasaremos la unión a la bola. Si no sabéis coser, aprended. Y si usáis otro método de unión, aseguraos de que no haya nada peligroso por pequeño que sea. Véase cuerpos punzantes, partes muy duras, cortantes, etc. Muy importante, aseguraos de reforzar sobre todo los bordes de la cinta, ya que es la parte más propensa a romperse. Paso 3. Recubrir la cinta. Para evitar que la cinta provoque abrasiones con el rozamiento, cubriremos esta de pequeñas tiras de cinta americana. Para ello usaremos tiras y les pegaremos por los dos lados. Este proceso lo repetiremos a lo largo de toda la cuerda. Si estamos usando cadena de plástico, el metro más cercano a la bola deberá estar acolchado, por lo que usaremos tiras de esterilla y cinta americana para cubrir cada uno de los eslabones de la cadena. Paso 4. Coser la unión de la bola.
Para unir la bola coseremos al menos 3 cintas a modo de red de sujeción y las pasaremos por el ojo que habíamos hecho previamente. Al igual que antes, prestad especial atención a los bordes de la cinta y no cosáis la cinta a la pelota. Opcionalmente, también podéis usar cinta americana para sujetar más la red a la bola, pero no cubráis toda la superficie de la bola, ya que eso la haría más contundente. Como veis, esto es un auténtico coñazo. Y por fin, nuestro Tete está listo. ¡Que comience su reinado del terror! Pero antes hay que testearlo. No queremos llevarnos sorpresas al llegar a un torneo cuando el testeador nos diga Os recordamos que si queréis que hagamos un vídeo explicando las diferencias entre cadena de eslabones y cadena de cuerda, escribidlo en comentarios. Los eslabones son una mierda, ese es el resumen. Y sobre todo, recordad que el que no se suscribe es un jujas. ¿Eres tú un jujas? Y por fin, nuestro Tete está listo. ¡Au! Y por fin, nuestro Tete está listo. ¡Que comience su reinado del terror! Pero antes hay que testearlo. ¡Mierda! ¡Estaba clavando! ¡Joder!